El abacadosh, podemos batir las palmas, hermanos y hermanas. Agradecemos al abacadosh por tener a este pueblo bendito aquí ya reunido, este pueblo de Israel. Recordemos que hoy es un día de celebración, hoy es un día especial, hoy es Shabbat. Hoy nos estamos reuniendo para aprender, para seguir explorando las maravillas de la bendita Torah. Y asimismo para que el abacadosh nos siga iluminando nuestra mente, nuestro corazón, y que esta parashá, hermanos y hermanas, precisamente nos enseñe, nos lleve a la profundidad de la fe, de la perseverancia y la libertad. Entonces vemos aquí en esta parashá, Moshe enfrenta al faraón, desafiando su poder y su autoridad, clamando por la libertad de nuestro pueblo. Entonces vemos que en esta historia no es solo sobre Moshe o el faraón, es sobre también nosotros, es también sobre nosotros, es sobre nuestra propia lucha por la libertad, por la justicia y por la conexión con nuestro Creador, con nuestro Adón Yahweh, Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a dejar que la Torah, por medio del Ruach HaKodesh, que el Eterno nos siga hablando directamente a nuestro corazón, y que la Torah, eso tú ya lo has hecho, lo estamos haciendo, que la Torah de Yahweh sea nuestra guía, nuestra inspiración en este caminar hacia la verdad y la sabiduría. Vamos a aprender, vamos a crecer y vamos a celebrar juntos la belleza de la bendita Torah. Espero que estén todos de acuerdo, yo creo que sí, porque aquí estamos todos ya conectados, esperando este alimento tan especial para nuestra alma. Vamos a hacer una oración, amados Sahim. Abacadosh, te pedimos, bendito Yahshua, que nos permitas acercarnos ante ti por medio de tu bendita Torah, con mucha humildad, con mucha reverencia, que podamos nosotros reconocer nuestra limitación y la necesidad de que tú seas nuestro guía, Abba, que tú sigas siendo nuestra enseñanza, que tu bendito Ruach HaKodesh nos ayude a entender y aplicar estas enseñanzas de vida, y que nosotros, todos los que estamos aquí, somos instrumentos de tu voluntad en el mundo entero. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, Omein, aleluya. Podemos batir las palmas, hermanitos, hermanitas, bendito el Eterno. Ahora aquí yo le puse una pequeña introducción, aparte de la que ya les di, es algo más. La pregunta es, ¿cómo se les despertó a los israelitas el deseo de liberarse? ¿Cómo se les despertó a los Bnei Israel el deseo de liberarse? Esa pregunta sí la dejamos un poquito pendiente, por decirlo así, pero le voy a dar continuidad. Eso mismo nos pasa si nos pasa, o está pasando, o ya nos pasó a cada uno de nosotros, de lo que les sucedió a ellos, a los israelitas en ese entonces, en ese momento, nos sucede a nosotros también. El punto, hermanos, hermanas, es que para desear la libertad, primero hay que sentirse que estamos atrapados, que estamos enjaulados. Es un decir de una manera metafórica. Estamos bajo unas celdas de no me estoy refiriendo a que sean físicas, sino celdas en nuestra propia mente. Uno se siente atrapado ante varias circunstancias. Entonces hay que sentir una opresión horrible en el pecho, ¿verdad? Para poder empezar a clamar esa libertad. Si tú no te sientes aprisionado,
no vas a buscar la libertad. A lo mejor estás en el conformismo. Estás en el conformismo y eso no nos lleva a nada bueno. Entonces, eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Están atrapados en la oscuridad del pecado. Estábamos, también yo también me incluyo, y por eso anhelábamos y se anhela la liberación en Yahshua HaMashiach. Entonces, vamos a recordar que el Padre Eterno se reveló a los patriarcas. Ahorita le vamos a dar un poco de lectura. Abraham, Isaac y Jacob, y les hizo promesas de bendiciones y por supuesto la herencia. Sin embargo, estas promesas no se cumplieron inmediatamente con ellos, sino que se destinaron a su descendencia, a ti y a mí. Vamos, en otras palabras, la promesa de nuestro Abacadosh fue hecha a Abraham, Isaac y Jacob, pero el cumplimiento de esa promesa se reservó para sus hijos, nietos, tataranietos y no sé hasta qué generación vamos nosotros. Y tú lo sabes, esto también lo vemos en Devarim, capítulo 29, del 14 al 15, donde se establece que la alianza, que el pacto de Elohim es con la generación actual y con las generaciones futuras. Ok, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Shemot capítulo 2, perdón, Shemot capítulo 6, verso 2. Es donde inicia la parashá, inicia 6.2, y otra les digo dónde se termina, que aquí no la anoté, otra les voy a decir en dónde se termina. Mientras también pueden ir buscando. La siguiente semana, si el Abacadosh lo permite, seguiremos con la parashá Bo. 6.2 hasta 9.35. 9.35. Sí, hasta 9.35 parashá Vaera. Ok, entonces me regreso al capítulo 6, verso 2. Lo voy a leer con esta traducción. Habló Elohim a Moshe y le dijo: yo soy el Eterno. Me mostré a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim omnipotente, pero con mi nombre el Eterno no me dio a conocer a ellos. Entonces, vamos a continuar. Entonces, es una introducción a la conversación entre Elohim y Moshe. Entonces, la palabra hebrea utilizada aquí para habló es Bayomer, que es un verbo que implica una forma de hablar formal y autoritaria. Sin embargo, en este contexto, la Torah utiliza una forma de hablar que implica la severidad y la sentencia. Esto se debe a que el Abacadosh está respondiendo a la reclamación de Moshe al final de la parashá anterior, que fue el capítulo 5 del 22 al 23, donde Moshe se quejó de que la situación de los israelitas había empeorado después de su encuentro con el faraón. Entonces Moshe le dice al Padre Eterno: ¿por qué has tratado mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Desde que vine a Faraón para hablar para hablar en tu nombre, él, o sea el Faraón, ha tratado mal a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces, ahí vamos a irnos introduciendo un poquito más al tema. Imagínate que tú estás ya en este proceso de crecimiento espiritual, esforzándote por cumplir los mandamientos de la Torah, del Eterno. Sin embargo, a pesar de tus mejores esfuerzos, muchas veces pareciera
que cada vez que tú intentas hacer algo nuevo, las cosas se empeoran. Y no quiere decir que otra tú te empiezas a desinflar, te empiezas acá a desinflar. Y así ese soy yo, ¿no? Y que te empiezas a identificar. No, yo no, o sea, yo no vengo aquí para que tú te sientas, te sientas de una manera. A lo mejor hemos pasado situaciones que nos hemos bajoneado, cosas por el estilo. Eso es hasta cierto punto es normal, pero aquí la situación es de cuando uno se queda atorado, uno se queda aprisionado. Ahí están precisamente las cosas que ya no empiezan a cuadrar. Entonces te sientes abrumado por los obstáculos, los desafíos que se te van presentando en el camino. Entonces tu vida profesional, tu vida personal se vuelven cada vez más complicadas. Y te preguntas, tú te has preguntado, ¿por qué Elohim no me está ayudando? ¿Por qué Él no me está ayudando? Entonces te sientes solo, te sientes confundido, confundida, frustrado, frustrada. Entonces aquí empezamos a ver que siempre en todo el proceso de los que ya tenemos un poquito más de edad, los que están más jovencitos, niños, etcétera, a lo mejor en su inocencia, pues no sé, una hermanita a lo mejor le movió la cabecita a su muñequita y se le rompió, y ella pues obviamente se siente triste. Todo es a un cierto nivel, y así sucesivamente dependiendo en donde nos encontremos, con quien nos encontremos, la edad que tengamos, repito, se siente uno frustrado, confundido, molesto a lo mejor también, ¿por qué no decirlo? Pero siempre hay algo, un motivo por el cual el Eterno nos tiene siempre en un proceso de crecimiento, repito, espiritual. Ahora, dice Moshe, ¿por qué me has enviado? Moshe, repito, me pregunta al Eterno, ¿por qué me has enviado? Entonces Moshe se siente como si hubiese fracasado en su misión, en este caso de liberar a los israelitas, y se pregunta por qué Elohim lo envió a cumplir esta tarea si no iba a tener éxito. Entonces tú velo viendo, vayámonos viendo en cada uno de nosotros en nuestra propia vida. ¿Cómo y de qué manera tú has actuado de acuerdo a ese crecimiento que tú ya tienes? Padre eterno, pero es que mira, yo estoy cumpliendo los mandamientos, yo guardo Shabbat, pero en medio de mi cabeza no me las has podido quitar. Mira, Padre eterno, yo estoy cumpliendo con los mandamientos y esta persona pues no me quiere pagar. Y así, mil cosas. Entonces uno siempre hay una enseñanza en ese tipo de situaciones. Siempre tenemos que verlo siempre del lado positivo. Es mejor el adversario Yahshua le reprenda, de mandar el dardazo para que esa persona se quede encapsulada en ese pensamiento de derrota y decir, ya no puedo más, ya no quiero seguir con esto. Me refiero en varios aspectos. En la cuestión espiritual, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perseverar. Cuando ha habido grupos de, vamos a hablarlo así para ser más breve, religiosos que te hacen algún fin de semana, que te mandan a que los ¿cómo se llaman? Talleres y cosas por el estilo, talleres espirituales. Prácticamente están 24 horas, 48 horas, 72 horas dentro de un espacio. ¿Y qué sucede? Que dentro de esos 3 días, pues prácticamente, probablemente, y así es, porque yo estuve dentro de uno de esos grupos, donde todo es felicidad.
hasta cierto punto todo es risa, estás platicando aquí, por allá, y todos en paz. Al menos donde yo estuve, en paz. Ok. Y cuando uno sale de ese grupo, uno siente que ya está uno en el cielo, sin abrir prácticamente la Biblia, la Torah, la instrucción de verdad, sino solamente estar hablando el hombre, no sujetándose a nada, me refiero a la palabra del Abacadosh. No hay esa instrucción, solamente es un endulzamiento de oídos, y eso te salen a recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Hay lágrimas. El problema está en que más al otro día, o casi saliendo de ese lugar, empiezan los problemas. Y lo que supuestamente se ganó, otra vez se viene al piso. ¿A qué quiero llegar? En nuestra vida espiritual es cuando es todos los días, yo te lo he dicho, ya lo sabes, no solamente es cada Shabbat, no solamente es cada Rosh Hodesh, o no es solamente en cada fiesta, sino es prácticamente todos los días. No podemos estar solamente esperando a que llegue una fiesta para ser santo, ser santa. No podemos estar esperando a que el Roe me motive para que yo sea santo, sino que nosotros mismos tenemos que buscar esa libertad en nosotros mismos mediante la palabra del Abacadosh. No estar, repito, encapsulados ahí en esos pensamientos negativos o llegar al conformismo. Entonces vemos que aquí Moshe está decepcionado porque no ha podido lograr ese objetivo, esa tarea con éxito. Entonces todos necesitamos perseverar, no flaquear. Entonces al reflexionar sobre la pregunta, o sea, te das cuenta de que Moshe, la pregunta es: ¿por qué me has enviado? ¿Por qué me has enviado? Entonces, repito, al reflexionar sobre la pregunta, si nos damos cuenta que Moshe hasta cierto punto no está cuestionando la existencia del Padre Eterno ni su poder, más bien dicho, está buscando entender el porqué de las cosas no están sucediendo como él esperaba. Él está buscando una explicación del sufrimiento y la confusión que él estaba experimentando. Entonces, en ese sentido, la pregunta de Moshe se convierte en una invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con el Padre Eterno. Nos invita a cuestionar nuestras propias expectativas y nuestras propias suposiciones. Sobre cómo cómo debería en este caso funcionar el mundo en que nosotros nos encontramos. Entonces nos invita a considerar la posibilidad de que nuestros planes y objetivos no siempre se alinean con los planes del Eterno. Eso vamos a grabarlo en nuestra cabecita. Dale dale enter o dale guardar en la memoria, así, ya está. Te lo voy a volver a repetir. Aquí prácticamente el Eterno nos invita a considerar la posibilidad de nuestros planes y nuestros objetivos, que no siempre van a estar alineados a los planes de él. Nosotros tenemos un plan, pero eso no significa que vaya a suceder. Y por eso hay frustración también. Entonces, al mismo tiempo, la pregunta de Moshe también nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de significado y el propósito
El Padre Eterno está con nosotros. Yo te lo dije hace 8 días. Incluso en los momentos más oscuros y confusos. El Padre Eterno sí está trabajando en nosotros y a través de nosotros, incluso cuando no podamos verlo. ¿Sí? Vamos en el verso 6:6, a ver si aquí lo tengo con el... voy a leer el capítulo 6, verso 6, a ver si lo tengo así, a ver si lo alcanzo a ver bien. Por eso di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, que sacaré a ustedes de debajo de las cargas de Egipto, los salvaré de sus trabajos, los libertaré con brazo extendido y grandes justicias. Hasta aquí se queda el verso 6. Nada más me quedo con el brazo extendido. Entonces esta expresión, hermanos, manifiesta la idea de que no saldrían a escondidas o huyendo, sino gallarda. ¿Cómo? Gallarda. ¿Cómo se dice esa palabra? Gallardo. Como de gallardo, o sea, con gallardía, toda raba, ante la vista de todos. Entonces es una imagen poderosa que describe la forma en que Elohim liberará a sus hijos de la esclavitud en Egipto. Entonces el brazo extendido no tanto se refiere a una acción física, sino a una demostración de poder y de autoridad. El Padre Eterno no solo librará a los israelitas, sino que lo hará de manera pública y visible ante la vista de todos. O sea, vamos en señal de victoria. Ahora vamos a ver el capítulo 6 igual, del verso 7. A ver, déjenme ver. Sí, lo voy a leer otra vez desde el 6. Por eso di a los hijos de Israel que yo soy el Eterno, que sacaré a ustedes de debajo de las cargas de Egipto, los salvaré de sus trabajos, los libertaré con brazo extendido y grandes justicias, los tomaré para mí por pueblo y yo seré para ustedes por Elohim. Entonces sabrán que yo soy el Eterno, Elohim vuestro, que los saca a ustedes de debajo de la carga de Egipto. ¿Ok? Aquí vimos que, o leímos más bien dicho, los sacaré, los liberaré, los salvaré y los tomaré. Entonces es un recuerdo a estas expresiones de liberación que Elohim prometió y cumplió con los israelitas. Entonces vemos que el Abacadosh promete sacar a los israelitas cuando dice yo los sacaré. Él promete sacar, repito, a los israelitas de la esclavitud y la opresión. Los liberaré. Asimismo, Él promete liberar a los Bene Israel de la tiranía egipcia. Allí fue la salida. Dice, ahora los salvaré. El Abacadosh también promete salvar a sus hijos de la destrucción y de la muerte. Dice, y los tomaré. El Abacadosh promete tomar a todo su pueblo elegido y establecer una relación especial con ellos, tanto en la tierra como cuando el Abacadosh venga desde las nubes a sonido de shofar y será precisamente la Jatuná, será la boda. Entonces vemos que la primera copa representa la promesa de sacar a los israelitas de la esclavitud. La segunda copa representa la promesa de liberar a los israelitas de la tiranía egipcia, es lo que te acabo de decir. La tercera copa representa la promesa de salvar a los Bene Israel de la destrucción de la muerte. Y la cuarta copa representa la promesa de tomar a los israelitas como su pueblo elegido. Vamos al capítulo 6, verso 9, por favor, hermanos. Dice, y habló Moshe así a los hijos de Israel, pero no oyeron a Moshe por el ruaj oprimido y por el trabajo duro.
Entonces se describe aquí una actitud negativa del pueblo de Israel hacia Moshe y las promesas de salvación que el Padre Eterno les había hecho a través de él. Entonces la frase dice, pero ellos no le oyeron. El pueblo de Israel estaba tan abrumado por las circunstancias difíciles y el enfoque en las necesidades materiales inmediatas, y que no estaban ellos dispuestos a escuchar ni considerar las promesas de liberación y de salvación que Elohim les estaba ofreciendo. ¿Qué pasa en estos tiempos? Lo que sucede es que el Abacadosh le empieza a dar a una persona, a un oyente de esta congregación, empieza a leer la escritura o de otros medios, de otras comunidades. ¿Y qué sucede? Que las personas están viviendo precisamente en esa esclavitud, pero no están dispuestas a salir de ahí. El Padre Eterno está abriendo la reja, le está quitando la cadena, el candadote, órale, sal. Pero no, normalmente la gente no quiere, prefiere vivir con ese conformismo, con las migajas. O sea, no, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si el Padre Eterno me queda mal? Hace como 15 o 20 días yo te decía algo como esto, algo similar. Y si el Abacadosh me queda mal, yo no podría hacer esto. Es que si yo cierro en Shabbat, ¿quién me va a mantener? Si yo voy a cerrar en las fiestas, y si voy a hacer aquí y por acá, y tengo que festejar Rosh Chodesh, etcétera, etcétera, tengo que hacer cambios en mi vida. Sí, pero es para tu propio bien. Es para nuestro propio bien. ¿O crees tú que es para que el Abacadosh te haga daño, para que te perjudique? ¿Ustedes qué piensan? No, es precisamente, Él está ofreciendo la libertad. Vamos, Él nos sacó de una cárcel, de la esclavitud del pecado, de todo el paganismo, pero Él no nos libera de una esclavitud, de una cárcel, para meternos a otra cárcel, como mucha gente dice que la Torah es esclavitud, y no, es libertad. Y los invito a que lean el capítulo 119. Ahí está muy claro, muy, muy hermoso, para que vayamos viendo. Entonces nosotros, como personas entendidas, sabias, dijimos, esto es lo mejor que me pudo haber pasado. El estar bajo la cobertura del Eterno. El Eterno da las promesas. Depende de nosotros, depende de las personas si quieren salir de ahí o quieren seguir en prisión. Y asimismo, personas que viven dentro de congregaciones, llámese como se llame, cristianas, evangélicas, adventistas, presbiterianas, anglicanas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas denominaciones, incluyendo también mesiánicas, en el cual esa persona o esas personas están esclavizados, están así ahorcados, y ellos lo saben. Ellos saben que se sienten oprimidos, sienten opresión en su corazón, pero les da miedo. Eso es parte de un encarcelamiento, el dejarse envolver. Y si te sales, prácticamente la salvación la tienes perdida. No, porque lo dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros tenemos que ver hacia los Shamaín, hacia los cielos, no al hombre. Porque si tú y yo vamos al hombre, nos vamos a perder. Y es estar aquí haciendo una secta donde solamente los de aquí, y solamente aquí te voy a hacer tu cuartito. Bueno, ni eso. Aquí voy a hacer una colonia, voy a hacer esto para que vivas aquí. Ya los demás ya están apestados, ya están
excluidos del reino de los cielos. No, para nada, para nada. Si tú sigues conservando en Kedushá, si sigues haciendo lo que conviene a tu vida, mediante los ojos del Abacadosh, ahí estamos, y el Eterno nos tiene en cuenta. Por su infinito amor, aquí estamos tú y yo, conectados, gozosos, alegres, estamos muy contentos. Ahorita vamos a cenar, nos vamos a dar un fuerte abrazo, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la esclavitud? Esclavitud es cuando no se quiere dejar nada. Yo te decía hace 8 días que la gente vive para trabajar, no trabaja para vivir. Y ese es el problema. Puede haber una esclavitud ahí. Entonces vamos a ir analizándonos para que y romper esas cadenas de opresión en nuestra vida. Tú ya guardas Torah, perfecto, sí, pero probablemente hay cosas donde tú estás con tu brazo, con una cadena, y ahí está amarrado. Y me refiero en pensamientos que no puedes liberarte. Solamente eso depende de ti. Porque el Eterno da ese libre albedrío. En Yahshua hay libertad. Tú lo quieres, adelante. Aprovecha esa oportunidad que el Abacadosh nos da. Entonces vemos, hermanos, que, repito, el estar abrumado por las circunstancias difíciles, el pueblo de Israel tenía mucho enfoque en esas necesidades materiales, pero estaban esclavizados y a puro latigazo. Y ellos no estaban dispuestos a escuchar ni a considerar las promesas de liberación, de salvación que el Padre Eterno le estaba ofreciendo por medio de Moshe. Entonces esta actitud negativa puede ser entendida como un reflejo de la profunda crisis moral y espiritual en la que se encontraban los israelitas. Estaban tan enfocados en sobrevivir en la esclavitud y satisfacer sus necesidades básicas que prácticamente no tenían tiempo ni energía. No tenían, repito, no tenían tiempo ni energía para considerar cuestiones espirituales o escuchar las promesas de salvación que el Padre Eterno les estaba dando. Ahora tú dime, ¿cuántas personas conoces así? No están dispuestas a dejar nada. Su virgencita, el señor de la coronación, el señor del huerto, están esclavizados. Dice una señora, es que le recé a no sé quién y que no sé qué, y me hizo el milagrito. Pues el diablo también se disfraza de ángel de luz y también hace milagros, pero va camino de perdición. Y eso no lo quiere el Abacadosh. Nosotros lo vamos a ver más abajito. Entonces, en otras palabras, el pueblo de Israel estaba tan atrapado en su situación difícil, que no podían ver más allá de sus circunstancias inmediatas, no podían imaginar una vida diferente, una vida de libertad y de salvación. Y por lo tanto, no estaban, repito, dispuestos a escuchar ni considerar las promesas del Eterno. Éxodo capítulo 6, verso 12, hermanos, hermanas, 6, 12. Habló Moshe delante del Eterno, diciendo, he aquí los hijos de Israel no me han oído. ¿Cómo entonces me oirá el faraón si yo soy torpe de labios? En otras versiones dice, soy corto de habla. Entonces Moshe expresa su inquietud y duda sobre su capacidad para convencer al faraón y que libere en este caso a los israelitas. Moshe se siente limitado por lo que acabamos de leer. En algunas también dicen que era como tartamudo, otros que era, como aquí lo leímos, lento de habla. O sea, no era muy fluido, para expresarse. Entonces, a primera vista vemos que parece que Elohim
no respondiera directamente a la pregunta de Moshe. Sin embargo, la explicación es de que Moshe estaba hablando consigo mismo, atribuyendo la falta de la respuesta del pueblo a su propia, ¿cómo se le puede decir? Es que no lo quiero decir, es que no está como comprobado de que sea tartamudo, era lento de habla. ¿Cómo dice aquí? No, con el 12 fue, ¿verdad? Dice, yo soy torpe de labios. Voy a tomar un poquito de agüita, hermanos. Entonces el Padre Eterno escuchó prácticamente a Moshe esta reflexión, y en este caso decidió responder de manera implícita. Vamos, ¿a qué me refiero? Que en lugar de responder directamente a la pregunta de Moshe, el Padre Eterno confirma su función como líder y profeta, y en este caso le asigna a su hermano Aarón como su ayudante y portavoz. Entonces, de esta manera, el Padre Eterno está diciendo que la capacidad de Moshe para comunicarse no es un obstáculo para su misión, y que Aarón estará allí para ayudarlo, para transmitir su mensaje. ¿Sí? Vamos a Éxodo capítulo 3, 7, verso 3. 7, 3. Pero yo endureceré el corazón del faraón, y así aumentaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Entonces vemos, si fue el Padre Eterno quien le endureció el corazón a Faraón, vemos que Faraón también contribuyó, por supuesto, en endurecer su corazón por sí mismo. Vamos, negándose a dejar ir a los israelitas, y esto se repite en las primeras 5 plagas, donde se dice que el faraón se endureció, y después de que el faraón demostró la terquedad y la rebeldía, el Padre Eterno prolongó su endurecimiento de su corazón. Entonces esto implica que Elohim, esto no implica, hermanos, que Elohim lo haya obligado a ser terco, necio, sino que permitió que continuara en su camino de rebelión. Entonces, esta historia es que las malas acciones cometidas de manera insolente y reiterada pueden tener consecuencias graves. Entonces, cuando nos negamos a escuchar, cuando nos negamos a cambiar, nosotros podemos cerrar las puertas de la redención, y perder la oportunidad de reflexionar y de cambiar. En otras palabras, la responsabilidad del faraón no se elimina porque Elohim endureció su corazón. El faraón todavía es responsable de sus acciones y de su terquedad y de su rebeldía, que obviamente hay consecuencias. Entonces esta enseñanza se aplica, por supuesto, a nuestra vida. Cuando nos negamos a escuchar, nos negamos a cambiar, y nosotros podemos sufrir esas consecuencias de nuestras propias acciones. Sin embargo, siempre hay una esperanza, un arrepentimiento, hay un cambio, si estamos dispuestos a escuchar y a seguir el camino que el Padre Eterno ya nos ha mostrado. Vamos a Éxodo capítulo 7, verso 10. Vieron que Moshe y Aarón vinieron a Moshe y Aarón al faraón, e hicieron así como había ordenado el Eterno. Entonces arrojó Aarón su báculo delante del faraón y delante de sus siervos, y se hizo una serpiente. Aquí también vemos que esto también había sucedido con Moshe en la parashá Shemot, donde el Padre Eterno le dice a Moshe
que tome la serpiente por la cola. ¿Sí? Ahí se las dejo de tarea para que lo busquen, pero esto les doy una pequeña explicación. Entonces, cuando hay un razonamiento humano, ¿qué es lo que sucede? Moshe, Padre Eterno, ¿cómo se te ocurre que yo voy a agarrar a la serpiente por la cola? Si yo la agarro a la serpiente por la cola, pues se va a voltear y me va a morder. Y son serpientes venenosas, etcétera, etcétera. Y ahí prácticamente es cuando, si el Abacadosh está dando una orden, así lo vas a hacer, así lo tenemos que hacer, hermanos. Porque es una orden divina. Es por parte no es de que el Eterno diga, pues a ver qué va a suceder. No, ella tiene y él ya sabe lo que va a sucederlo. Él tiene ese control. Y aquí quiero llegar con esta parte de que cuando uno obedece al Abacadosh, y para nuestro razonamiento humano, no entra, no cabe. Esto es ilógico. Ejemplo rápido, el guardar el Shabbat. Vuelvo al Shabbat. Pero es que yo pago renta. Es que necesito mantener a mis hijos. Es que necesito pagar esta deuda. Es que me piden lo de la colegiatura de mis hijos. Es que, y situaciones y situaciones. O sea, ese es el razonamiento humano. Pero atrasito de esa orden y de esa obediencia del ser humano, atrasito está la verajá, está la bendición. ¿Por qué limitarnos a esas bendiciones que vienen del Abacadosh por nuestra mente cerrada, pequeña, y no tomar las decisiones que el Padre Eterno, las instrucciones que el Padre Eterno nos ha dado? Ahí está precisamente esa bendición. Y cuando uno dice no, pues ahí está la terquedad. Ahí está la necedad como el faraón. Porque él también, independientemente, como lo acabo de decir, él también tenía parte de responsabilidad. Sí sabemos que el Eterno le endureció su corazón, sí, pero también estaba dentro de sus 5 sentidos. Vamos a Éxodo capítulo 7, verso 10. A ver dónde está. ¿Ahí fue lo que leí ahorita? Sí, ¿verdad? Ok, entonces ya lo acabo de leer. Entonces aquí vemos que el bastón se convierte en víbora. Entonces esta situación, este es un signo de autoridad del poder del Abacadosh, y se realizó para demostrar la divina comisión de Moshe y Aarón ante el faraón. Entonces la transformación del bastón o el báculo en una víbora también tiene un significado simbólico. El bastón representa la autoridad y el poder, y su transformación en una víbora serpiente, que muestra que el poder del Padre Eterno puede tomar muchas formas y puede ser utilizado para diferentes propósitos. La víbora es un símbolo, Yahshua HaMashiach le reprenda, es un símbolo de peligro y destrucción, y su aparición puede representar la ira y el juicio del Abacadosh. Entonces vemos que en el verso 11, y llamó también el faraón a los sabios y a los hechiceros, e hicieron ellos también los hechiceros de Egipto con sus palabras mágicas, así. Arrojó cada uno su báculo e hicieron serpientes, pero tragó el báculo de Aarón a sus báculos. Se endureció el corazón del faraón y no los oyó, tal como había hablado el Eterno. Entonces aquí se menciona que el faraón llama a 3 tipos de especialistas para competir, en este caso con Moshe y Aarón, sabios, que eran astrólogos expertos en ciencias ocultas, que en este caso ellos poseían conocimientos avanzados en astrología y en la magia, lo que son los brujos. Ellos son especialistas en la magia negra,
y las ciencias ocultas que se podían realizar rituales y hechizos para influir en la realidad. Y también lo que son los hechiceros, que son ilusionistas, que pueden ser los magos, encantadores, que ellos podían realizar trucos e ilusiones para engañar y para convencer a los demás. Entonces no creas que todo lo de la magia, que lo que se ve aquí en estos tiempos es algo nuevo. Ya esto ya viene de miles de años, hermanos. Y vemos que estas personas, estos especialistas, entre comillas, eran producto de una cultura avanzada en Egipto, donde la ciencia, la magia y la astrología habían alcanzado un nivel muy alto, y también ya había escuelas donde los niños aprendían a manejar estos hechizos, estos conceptos, vamos, desde una edad pues obviamente temprana. Vemos en el 7:14, dijo el Eterno a Moshe: es pesado el corazón del faraón, se niega a enviar al pueblo. Vemos aquí la palabra kabed, que también que es corazón también, pero también la palabra kabed significa hígado, para indicar que el corazón de faraón, en lugar de generar compasión, era como un hígado, fuente de reacciones viscerales. Entonces la idea de un corazón endurecido también se encuentra en otros lugares, obviamente la Torah, donde se utiliza para describir a personas que se han vuelto insensibles a la voz de nuestro Elohim y a la necesidad o a la necedad del arrepentimiento. Vamos, entonces, en términos espirituales, un corazón endurecido puede ser visto como un estado en el que una persona se vuelve resistente a la guía y a la dirección del Abacadosh y se niega a cambiar su comportamiento o a arrepentirse de sus errores, sus pecados. Entonces, cuando se dice, como te digo, kabed, corazón, y también es algo similar es como cuando se dice a alguien, es un hígado. Entonces aquí también se utiliza esta expresión figurada para describir a una persona que tiene una personalidad o un comportamiento particular, que es una persona irritable o de muy mal genio, ¿verdad? Al igual que el hígado es un órgano que puede inflamarse, irritarse fácilmente. Entonces una persona hígado puede ser propensa a enfadarse o, repito, a irritarse con mucha facilidad. Hay un comportamiento visceral. Entonces el hígado está asociado con las reacciones viscerales, es decir, con las respuestas instintivas o emocionales que no siempre son racionales. Una persona hígado puede actuar de manera impulsiva o emocional sin considerar las consecuencias de sus acciones. Es una persona dura, es una persona insensible. Entonces vemos que el hígado es un órgano que puede volverse duro o fibroso debido a la enfermedad o el abuso. Entonces, de manera similar, una persona hígado puede ser percibida como dura, insensible, despiadada, sin mostrar empatía o compasión hacia las demás personas. También el hígado o el comportamiento pasional o apasionado, ¿a qué quiero llegar? El hígado también está asociado con las pasiones y los deseos, perdón. Una persona puede ser muy apasionada o intensa en sus emociones y sus deseos, lo que puede llevarla a actuar de manera impulsiva o irracional. Éxodo capítulo 7, verso 15
anda el faraón por la mañana, he aquí, él sale al agua, te pararás a su encuentro junto a la orilla del río Nilo en este caso, y el báculo que se transformó en serpiente tomarás en tu mano. Aquí, hermanos, aquí el faraón buscaba purificarse ritualmente. Entonces vemos que en la antigua religión egipcia, el río Nilo era considerado un símbolo de la vida y de purificación. Los faraones creían que el río tenía poderes sagrados que podían limpiarlos de sus pecados y mantener su divinidad, entre comillas. El faraón salía al río en la madrugada para hacer ese tipo de rituales de purificación. Entonces esto le permitía, entre comillas, mantener su conexión con los dioses y asegurar en este caso su divinidad. El faraón se consideraba un dios y como tal alardeaba de no requerir las necesidades fisiológicas, ¿verdad? O sea, de ir a hacer del baño. Pero muy disimuladamente salía de madrugada al río, ¿verdad? No, pues yo no voy al baño, ¿verdad? Entonces vemos que se las gastaban estos faraones. Capítulo 7 a 17. Así ha dicho el Eterno, con esto sabrás que yo soy el Eterno. He aquí yo golpearé con el báculo que tengo en mano a las aguas que están en el río y se conviertan en sangre. Entonces vemos, hermanos, que el Eterno castiga a Egipto transformando las aguas del río Nilo en sangre. Entonces esta acción tiene un significado muy profundo, ya que desafía la ideología y la religión egipcia. Entonces los egipcios veneraban al río Nilo como una deidad, ya te lo mencioné, atribuyéndole los poderes divinos y considerándolo la fuente de vida y de la prosperidad. Sin embargo, al transformar las aguas del Nilo en sangre, el Padre Eterno está demostrando que el poder y la autoridad no residían en el río Nilo ni en los dioses egipcios, sino en él mismo. Entonces la idolatría egipcia era también una forma de rebelión contra nuestro Padre Eterno. El Abacadosh, tú y yo lo sabemos, que es el único que tiene el poder de dar y quitar la vida. Ahora, Éxodo capítulo 7, 19. A ver, chéquele por favor. 7, 19. Aquí está, 7, 19, sí. Entonces dijo el Eterno a Moshe, di a Aarón, toma tu báculo y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre toda la reunión de sus aguas, y serán sangre, y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, y en los árboles y en las piedras. Entonces aquí el Padre Eterno le instruye a Moshe que ordene a Aarón y que castigue las aguas del río Nilo. Entonces esto puede parecer sorprendente, ya que Moshe era el líder designado por Elohim para guiar a los israelitas. Sin embargo, hay una razón detrás de esta instrucción. Según la Torah, Moshe había sido salvado de la muerte cuando era un bebé, si te acuerdas, gracias a las aguas del río Nilo. Entonces su mamá, Jocabet, lo había colocado en una cesta y había dejado flotar. Tú ya sabes la historia, también hay muchas películas en el río para evitar que fuera asesinado por los egipcios. Entonces el Padre Eterno, en su compasión, había utilizado esas aguas para salvar la vida de Moshe. Por lo tanto, era inapropiado que Moshe fuera el que castigara las aguas del Nilo, ya que ellas habían sido un instrumento de salvación, en este caso para Moshe. Entonces esta decisión del Padre Eterno también destaca un sentido de justicia,
aunque las aguas del Nilo habían sido utilizadas por los egipcios para oprimir y matar a los israelitas, el Padre Eterno no olvidó que también había sido un instrumento de salvación, en este caso para Moshe. Entonces vemos que, vamos al capítulo 7, 19, por favor. Es el mismo, sí, nada más déjame, aquí tengo otro contexto, perdón. Dice 19, aquí, entonces dijo el Eterno a Moshe, di a Aarón, toma tu báculo y extiende tu mano sobre las aguas, sobre sus ríos y sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre toda reunión de sus aguas, y serán sangre, y habrá sangre en toda la tierra, en los árboles y en las piedras. Ok, entonces aquí las plagas que el Padre Eterno envió sobre Egipto fue un proceso de revelación y de liberación para que el pueblo de Israel, a través de esas plagas, el Padre Eterno demostró ese poder y la autoridad sobre la naturaleza y por supuesto su creación, y Él mostró que Él es el único, lo que te mencioné hace ratito, que Él es el único que gobierna todo el universo. Capítulo 8, verso 2, 8:2. Extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto y subió la rana y cubrió la tierra de Egipto, pero hicieron así los hechiceros con sus palabras mágicas y subieron las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces aquí el Padre Eterno envió una multitud de ranas que invadieron Mizraim, Egipto, incluyendo el palacio de Faraón y las casas de los egipcios. Y vemos que esta segunda plaga de las ranas fue un castigo divino por la obstinación del Faraón y su negativa el dejar ir a los hijos de Israel. Entonces la bendita Torah nos enseña que el Padre Eterno es el creador y que Él puede controlar la naturaleza y de enviar plagas sobre aquellos que se rebelan contra Él. Entonces vemos que esta plaga de ranas fue un castigo específico por la idolatría de los egipcios, quienes adoraban a los dioses de la naturaleza, incluyendo al dios de las ranas. Hay no sé si a ti te ha tocado, que dicen que las ranas, o sea, por supuesto son inmundas, pero muchas personas ponen ranas en las entradas de sus casas. ¿Sí las has visto? O en sus negocios ponen sus ranas, o etcétera, etcétera, supuestamente que tienen, o sea, para que entre la bendición, pero tú sabes que es totalmente falso, eso no es así. Y vemos que la bendita Torah nos enseña que hay un solo Elohim y que la adoración de ídolos es una rebelión en contra de él. Éxodo capítulo 8, verso 6. Ya casi acabo, hermanos, espérenme tantito. Dijo el Faraón para mañana y le contestó, será como tu palabra para que sepas que no hay para ti de tu casa, de tus siervos y de tu pueblo, solo en el río quedarán. Entonces vemos aquí que la tortuosa mente del Faraón pensó que Moshe esperaba que le dijera que desaparecieran ya mismo. Entonces describe la respuesta del Faraón a la propuesta de Moshe de que las ranas desaparecieran. Entonces el Faraón, con una mentalidad astuta y desconfiada, pensó que Moshe estaba tratando de engañarlo, y el Faraón creyó que Moshe esperaba que él pidiera que las ranas desaparecieran inmediatamente, con el fin que pareciera que la desaparición de las ranas era un evento natural y no un milagro realizado por el Eterno. Y por lo tanto el Faraón decidió posponer la desaparición de las ranas hasta el día siguiente. Vamos, con el fin de prolongar su sufrimiento y demostrar que no estaba bajo el control de Moshe. Entonces, según la Torah, el Faraón estaba demostrando su obstinación y su falta de fe en Elohim. Y vemos que a pesar de que Moshe había demostrado su poder y su autoridad como representante del Eterno, el Faraón seguía negándose a creer en él y a obedecer prácticamente pues el mandato. Éxodo capítulo 8, verso 12. Y dijo el Eterno a Moshe, di Aarón, extiende tu báculo y golpea el polvo de la tierra y se hará piojos en toda la tierra de Egipto. Aquí vemos lo que es la tercera plaga,
que Elohim envió sobre Egipto, la plaga de los piojos. Entonces la Torah enseña que Elohim ordenó a Moshe que golpeara el polvo de la tierra para que se convirtieran en piojos. Esta plaga tiene un significado especial con el contexto de la esclavitud de los hijos de Israel en Egipto. Vemos que los egipcios habían obligado a los israelitas a trabajar en la construcción de las ciudades y edificios, utilizando precisamente la mezcla de arcilla y paja para hacer los ladrillos. Entonces, al castigar el polvo de la tierra, el Padre Eterno estaba demostrando su desaprobación por la forma en que los egipcios habían tratado a los israelitas, obligándolos a trabajar en condiciones inhumanas y explotándolos para su propio beneficio. Entonces la plaga de los piojos también puede ser vista como una forma de justicia divina, ya que los egipcios habían utilizado ese polvo de la tierra para construir, como te comentaba, esos edificios. Pero ahora ese mismo polvo se convertía en una plaga que los estaba atormentando. Éxodo capítulo 8, verso 15. Entonces dijeron los hechiceros al faraón, el dedo de Elohim, es esta. Pero se endureció el corazón del faraón y no los oyó, tal como habló el Eterno. Entonces vemos que los hechiceros egipcios reconocían la intervención divina en la plaga de las... Entonces, admitiendo que el dedo de Elohim estaba ahí, entonces se demostraba que incluso aquellos que no creen en Elohim puedan reconocer su poder y su autoridad. 8.26, hermanos. 8.26, por favor. Dice así, y salió Moshe al faraón y rogó, repito, salió Moshe del faraón y rogó al Eterno. Entonces vemos que, y eso también es en Éxodo capítulo 9, verso 18, entonces destacan aquí dos momentos clave de la interacción de Moshe al faraón y Elohim. Entonces el plan del Eterno, Moshe roga ante el Eterno para que quitara las plagas de las ranas y Elohim lo hizo. Sin embargo, podría parecer que Moshe y Elohim estaban jugando, por decirlo así, ya que sabían que no aceptaría dejar ir a los israelitas hasta el final. Entonces la respuesta es que todo este proceso era parte del plan del Padre Eterno. Entonces cada vez que el faraón cedía un poco y reconocía su impotencia, Elohim le quitaba la plaga, solo para enviarle otra más tarde, pues. Entonces este proceso continuó hasta concluir con la muerte de los primogénitos. Entonces Moshe sabía que desde un principio que el faraón no aceptaría su propuesta hasta que el Padre Eterno eliminara a sus primogénitos, como se menciona en Éxodo en capítulo 4, del verso 21 al 23. Éxodo capítulo 9, verso 18, 9:18, repito, ya me lo termino, hermanitos, 9:18, 9:18. He aquí yo haré llover como en este momento, mañana granizo muy reciamente, que nunca hubo como él en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Aquí el Padre Eterno le advirtió al faraón que haría llover granizo al día siguiente. Entonces cada vez que Elohim le advirtió al faraón sobre la inminencia de una plaga, le dio una oportunidad para cambiar su comportamiento. Entonces esta advertencia fue una demostración de su compasión, del abacados por supuesto. Aunque el faraón se había mostrado obstinado y rebelde, el Padre Eterno le dio la oportunidad, así como nos las ha dado a nosotros, hermano. O sea, todo, como te he dicho, velo transpolando a nuestra propia vida. El Padre Eterno le dio una oportunidad de arrepentirse y de cambiar su comportamiento, pero no fue así. No fue un arrepentimiento genuino. 9:20, por favor. 9:20, vámonos para allá. Quien tuvo miedo de la palabra del Eterno, de los siervos del faraón, introdujo a sus siervos y a su ganado a las casas.
Aquí se menciona que algunos egipcios temían la palabra del Eterno y cobijaron a sus siervos y animales para protegerlos del granizo. Entonces había un grupo de egipcios que reconocían la autoridad del Padre Eterno y el poder de Él. Sin embargo, a pesar de su temor, estos egipcios estaban sometidos al tiránico poder del faraón, lo que les impedía rebelarse o reclamar contra las plagas que estaban sufriendo. Entonces, muy interesante notar que cuando los israelitas salieron de Egipto, estos mismos egipcios que temían al Padre Eterno, cedieron sus caballos al faraón para que los utilizara en la persecución de los hebreos. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Lo acabamos de leer, porque también acuérdate que cayó el granizo, entonces como ellos lo protegieron. En este caso, porque si nos preguntamos de dónde consiguió el faraón la numerosa caballería que utilizó perseguir a los israelitas hacia el Mar Rojo, si todos los animales habían sido muertos en las plagas anteriores. Entonces vemos que la respuesta se encuentra en la bendita Torah, que los egipcios temían a Elohim, entonces cedieron los animales al faraón, repito, para que los utilizaran para la persecución de los israelitas. Entonces vemos, vamos a 9:24, 9:24 por favor. A ver, otra vez, aquí está. Y hubo granizo y fuego ácido dentro del granizo, muy recio, que no hubo como en él en toda la tierra de Egipto, desde que fue una nación. Entonces vemos aquí, hermanos, que se describe esa plaga de granizo que cayó sobre Egipto, acompañado con un fuego explosivo. Entonces este fenómeno natural fue algo sin precedentes y causó un impacto en la población egipcia. Entonces vemos que la descripción del granizo como un fuego explosivo no se trataba de un granizo común y corriente, sino de algo mucho más intenso y destructivo, que podría haber sido una lluvia de meteoritos incandescentes que caían, por supuesto, así como con gran estruendo, produciendo explosiones al hacer contacto con la superficie. Y esto se basa en la descripción del granizo como fuego, en el hecho de que la plaga causó una destrucción en la tierra. Entonces el Padre Eterno tiene el poder de hacer eso, y como te dije hace ratito, y de cumplir esos propósitos. Entonces fue un evento, hermanos, sin precedentes de parte del Abacados. Y Él es justo. El Padre Eterno es justo. Vamos a Éxodo 9:27. Envió el faraón llamar a Moshe y Aarón y les dijo: he pecado esta vez, el Eterno es el justo, mientras que yo y mi pueblo somos los culpables. Entonces, como vemos que el faraón ya había estado resistiendo obstinadamente a las demandas de Moshe y las plagas que Elohim había mandado sobre Egipto, entonces él comienza a ceder. Entonces el faraón reconoce la existencia y la autoridad del Padre Eterno, admitiendo que Elohim es justo. Entonces esto es significativo, ya que anteriormente había dicho: ¿quién es Elohim? Yo no lo conozco. Esto tú lo puedes checar en el libro igual en Shamot, en el capítulo 5, verso 2. Entonces vemos que el faraón admite que él y su pueblo son culpables de haberse rebelado contra el Eterno. Entonces el faraón está comenzando a reconocer ese error y a aceptar la autoridad del Eterno. Sin embargo, como se menciona en el verso, esta admisión de culpa solamente era temporal. Así como en el pecado, hermanos. Acuérdate, te lo he dicho, cuando alguien realmente está arrepentido, deja de hacer las cosas. El pecado que sea, etcétera, etcétera, es grosero, es fornicario, es ratero, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la persona realmente ya deja de hacer eso quiere decir que ya es un genuino arrepentimiento. Y vemos que
la mayoría de la gente, cuando hay alguna situación, están sensibles. Ahí es cuando apenas ellos dicen, no, pues yo acepto mi error, pero ya mañana es algo peor, hermanos, es algo peor. Y esto también le pasó, por supuesto, a Faraón. Entonces, cuando la situación mejora y la plaga del granizo cesa, el Faraón empezó otra vez a rechazar las demandas de Moshe. Entonces, vemos que aquí la Torah enseña que el Faraón era un ejemplo de alguien que se resistía a la voluntad del Abacadosh, a pesar de las evidencias claras y del poder del Padre Eterno. Vamos a hacer una oración, amados Ajim. Ya los veo como durmiendo un poquito. Vamos a hacer una oración. Abacadosh, bendito eres, Padre Eterno, te agradecemos con todo nuestro corazón, Abacadosh, por habernos permitido escuchar, reflexionar sobre esta Parashá Vaerá. Toda Rabá por tu amor, tu compasión hacia cada uno de nosotros, hacia tu pueblo bendito Israel. Nos hemos mostrado tu poder y tu compasión a través de las plagas de Egipto y la liberación de los israelitas, nuestros hermanos y nuestras hermanas. Te agradecemos, Abacadosh, por todo lo que nos has dado en este Shabbat, en este inicio de Shabbat, Abba, que nosotros sigamos haciendo lo que conviene a nuestra vida, Abba, porque sabemos que contigo contigo hay libertad, Abba. Bendito es tu nombre hoy, por siempre y eternamente. Beshen Gadol Yahshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Bendito eres, Abacadosh.